bloqueaduras ya estaban. Y eso porque al perder la fuerza, la nave principal de un edificio enorme, porque estaba desde donde estamos parados hasta la calle de Ramón Corona, pues obviamente era una respuesta lógica por parte de una arquitectura que no tiene cimentación, porque los muros que vemos aquí enfrente los vemos bajo tierra, no es una finca con un castillo colado como los conocemos, todo es piedra entrelazada, como lo vemos ahí en esa esquina con las canteras. Esos son sus castillos de soporte, pero por el peso y por la altura y por lo hondo que están, pues obviamente no era un edificio que requiriera una cimentación como tal. Además, no existían las cimentaciones como aquel edificio que vemos. Entonces, esa es una de las respuestas por las cuales a veces uno lee, escucha, cómo es posible que el tren y qué va a pasar, y créanme que en 140 años no ha caminado esa cuarteadura, desconocería realmente como arquitecto o ingeniero si lo que está cuarteado vaya a afectar, porque esa cuarteadura es más de enjarre que de muro, porque las cuarteaduras serias, porque yo metí el brazo, existen desde hace más de 100 años, 4 metros bajo tierra, antes de que se creara la idea de meter la línea 3 del tren ligero. ¿Continuamos? Aquí de su lado izquierdo estuvo la primera gasolinera, que se llamó Huasteca Petroleum Company. Esta finca de un solo piso desaparece y la adquiere el complejo para generar un poco más de habitaciones el hotel, y dice, ¿sabes qué? Vámonos con todo, y se crea entonces todo el edificio. Al final de la calle aún siguen ahí las descendientes de la familia Castellanos, las hermanas Gutiérrez Castellanos, quienes nos acompañaban hace 15 días, que tuvimos oportunidad. Nadie conocía a las hermanas, 79 y 81 años, solteras, pero muy buena onda hasta eso. O sea, nos dejaron pasar hasta el vestíbulo porque viven 4 hermanas, solamente estaban 2, y por seguridad, y también nosotros decidimos hasta aquí nos quedamos. Entonces todos compartían, digamos, una misma banqueta y una misma finca, porque había conexiones en la parte de patios que ya la misma descendencia fueron reconstruyendo, fueron cerrando, porque tranquilamente el vecino de la esquina venía a platicar con el señor Salmón, o el señor Salmón con el señor Salmer. Entonces pues era toda una cordialidad. Y pues la explanada de lo que es el antiguo complejo conventual. Se alcanzan a ver las ventanas de la antigua parroquia de San Antonio, que está aquí en la esquina. San Antonio dio nombre a la calle de Prisciliano Sánchez, que era la antigua calle de San Antonio. La calle de Colón era la antigua calle de la aduana, porque estamos sobre la añeja finca que fue la primera aduana de Guadalajara. Media calle hacia la esquina de Prisciliano era la antigua aduana. En la época colonial se fracciona e inician aquellas casas que les mencionaba. De su lado izquierdo el antiguo Hotel Imperial, obviamente desapareció en la década de los 50. La Casa Salmón, en 1930 inicia la rehabilitación. Primero se llamó Hotel Compostela, después se le agregó el Santiago, porque han de saber que la ciudad de Guadalajara está ofrecida a Santo Santiago y a San Miguel, los dos nombres que se le pusieron a las dos torres de catedral: la torre norte, Santo Santiago; la torre sur, San Miguel. Y pues los que quedaron de aquel complejo, que es Aranzazú, que el nombre correcto es Aranzazú. Cuando nos encontramos historiadores ya de hueso colorado, nos regañan: no es Aranzazú, es Aránzazu, que significa tú entre espinas o hierbas. Y la historia original es muy similar a la que tenemos con nuestra Virgen de Guadalupe. Un pastor en la Sierra de Vizcaya, España, se encuentra con una virgen. En su dialecto grita: Aránzazu, tú entre espinas o tú entre ramas. Y es el nombre que se le da a la virgen. Aránzazu fue creado a la parroquia por una familia española porque negaban mezclarse con la gente de clase baja. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que le ofrecieron
al templo de San Francisco una dote vitalicia en lo que quedaba esta familia en la ciudad, porque ellos pensaban irse, no pensaban radicar aquí, porque creían una Guadalajara muy pobre, una Guadalajara que no les beneficiaba económicamente ni comercial. Pero por convencimiento de más españoles que llegaban a la ciudad, se crea entonces la capilla, todo con el recurso de una sola familia en 3 años. 1749 a 1752 fue creada exclusivamente para españoles y no dejaban entrar a nadie que significara con ropa de manta. Entonces una de las historias ocultas fue que el negocio entre españoles y franciscanos estuvo desde tiempos remotos y todo por, obviamente no nos vamos a meter en asuntos de iglesia, pero ellos viven de donaciones, ellos viven del diezmo. Llega un español y les ofrece una cantidad enorme con la cual crean ellos también la capilla del Santo Cenáculo. Entonces imagínense cuánto oro les ofrecieron para tener su capilla exclusiva. Y es la única capilla que conserva sus retablos originales con hoja de oro. Ni carrancistas ni cristeros se atrevieron por cuestiones políticas. Pero San Francisco sí fue, como dicen coloquialmente, desvalijado, aparte del incendio de 1936. Y es lo que tenemos con la vista del antiguo complejo conventual. La fuente que tenemos es original de la época. La fuente que está enfrente del templo de San Francisco fue rehabilitada, fue reacondicionada. Y como les menciono, fue inicialmente el Hotel Compostela. A finales del siglo XIX, un aproximado 1860-1870, empieza la transformación. Hay noticias que ya para el inicio de 1900, la familia Ochoa compra la finca, como compra 6 fincas más, únicamente para el comercio diverso en la ciudad. ¿Qué es comercio diverso? Frutas, verduras, locales en el antiguo mercado Corona. Esta finca en 1888 inicia una reestructuración como la vemos. La parte de base se fija la arquería de medio punto y la herrería es original de la época. Y se conservaron las canteras. Hay una cantera que nos dice que en mayo de 1868 finaliza esa reestructuración de aquella finca colonial. Todo lo que es la herrería de lámparas es original de la época de aquella casa de la familia Ochoa. Posteriormente, en 1930, se convierte en el añejo Hotel Londres. Dura 25 años como tal. Se transforma la misma familia Ochoa en Hotel Guadalajara. Por eso es que esta es la única finca en la ciudad que tiene un escudo de Guadalajara en su parte frontal. Mucha gente pensaba que esto era parte del municipio, pero no, ya que se quitó todos los anuncios que nos mencionaban Hotel Guadalajara y se quedó únicamente ese escudo. Obviamente es el escudo o es el emblema de la ciudad. Considerado mucho tiempo y por mucha gente que desconoce el tema, que fue el Hotel Guadalajara, más nunca del municipio de Guadalajara. La familia Ochoa como tal son los papás de Payaso Firulenza que conocimos en sus últimos días, década de los 80, aquí en los portales de Santa María de Gracia, que son los portales que van enfrente de Plaza de Armas. Esa finca, esa familia pues tuvo bastante dinero, pero este muchacho Federico Ochoa no le interesó, a él simplemente le interesaba vivir de la lana de la familia. Él se dedicó a tratar de ser artista, tratar de ser actor de teatro, tratar de ser torero, pero en su etapa de ser torero le sucede el accidente, por lo cual lo posa a la silla de ruedas hasta el último de sus días. Se habla de una hija, se habla de una familia que tuvo Federico Ochoa, Firulais, pero desafortunadamente no hay un seguimiento real y no hay quien diga o quien afirme que tal descendiente o tal familia existe todavía en Guadalajara.
¿Cómo era antes cuando ustedes llamaban al hotel? Oiga, sí, me comunican por favor a la habitación 4, permítame. Y te reconectaban y le daban cuerda. ¿Y qué creen? Ahí está en el muro ese teléfono, que eran aquellos conmutadores década de los 40. El Hotel Fénix se reinaugura en 1912, es una construcción del ingeniero Guillermo de Alba, que hizo bastantes fincas aquí en Guadalajara. Entonces, en 1912, esta parte en la que estamos era una de las antiguas fincas del famoso Burro de Oro, Francisco Velarde, que entre otras de sus fincas es el actual Museo de la Artesanía en San Pedro Tlaquepaque, Andador de Independencia, una finca antigua que tiene hasta un carruaje justamente de él. Entonces, el Hotel Fénix como tal compra la finca, se viene una reconversión comercial e industrial. Como ya les había mencionado, desaparece el ferrocarril, entonces lo que necesitan es engrandecer todo lo que fue la hotelería. Algunos terminaron en escombros, como fue la esquina del antiguo Hotel García, el Imperial de Colonia y Prisciliano Sánchez, pero Fénix lo que hizo fue crecer y creció tanto que es el único hotel en el centro histórico con 12 pisos. En el piso 12 está la terraza La Pajarera, que es donde vamos a subir ahorita. Estamos viendo ahí de lo que es ferrocarriles, actualmente está el 7-Eleven. Por donde va el tranvía es parte de la actual avenida 16 de septiembre. Y todas las fincas hacia el fondo, pues obviamente derrumbadas para dar paso a la avenida. Los coches son de la década de los 40, 50. Inicia entonces ya la etapa de las calandrias como tal. Y pues aún seguían en auge las carretas para visitantes, que eran quienes subían todos los equipajes a los carros. De este lado es una panorámica tomada desde el templo de Santo Domingo, de Santo Tomás. La mayor parte de lo que vemos totalmente transformado. Esa parte de la esquina que dice Zapatería fue el antiguo Hotel Independencia, actualmente Hotel Parisina. Es la confluencia de Pedro Moreno y calle Colón. La torre que vemos frente a Plaza de Armas está sobre esta finca, que es el hotel que da con las panorámicas hacia Plaza de Armas. Obviamente, esta tienda fue transformada y mucho de su entorno fue derrumbado para dar paso a los portales. Actualmente el negocio de tienda departamental. Y si se fijan aquí al fondo, toda aquella parte arbolada es el Parque Morelos, que era la orilla de Guadalajara en este tiempo. Estamos hablando a finales del siglo XIX, un 1890 aproximadamente. Ya ir más allá del Parque Morelos, estaríamos hablando que estaríamos fuera de Guadalajara. En la parte del lado izquierdo se alcanza a ver la torre del Templo de San Miguel junto al Hospital Civil, que es la pequeña torrecita que se ve entre árboles. Se alcanza a visualizar lo que es la arbolada del Parque Botánico. Y es aquella Guadalajara de finales del siglo XIX. De este lado el pasado del Teatro de Gollado, que fue restaurado aproximadamente 11 veces a como lo conocemos actualmente. Todas las fincas del lado derecho cayeron para dar paso a Plaza Liberación en el proyecto Cruz de Plazas, finales de los 40, inicio de los 50. Gracias a un gobernador que actualmente yace en el Panteón de Mezquitán, J. Jesús González Gallo, que fue la firma poderosa para decidir que todo eso caía.
se viniera un auge transformador de arquitectura. Si vemos el tranvía eléctrico, daba vuelta hacia lo que era la ruta Hospicio Cabañas. Esta es la calle, actualmente tomaba la callecita de Venustiano Carranza, que da hacia el Hospital Civil. Este es el antiguo Jardín Porfirio Díaz. Se ve parte de lo que fue un kiosco antiguo que después fue regalado al municipio de Zapopan y actualmente está frente a donde fue el mercado Bola, en la colonia Constitución. Esa finca fue la oficina de correos de Guadalajara y actualmente es la emblemática rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Esta es la calle de Corona. Fondo, lado derecho, Palacio de Gobierno. En la esquina actualmente la casa de Velasco, se le llama actualmente. Donde va esta bicicleta es el cruce de Avenida Juárez. Esta es la esquina por la que llegamos, que es López Cotilla. Esa es la añeja finca de Francisco Velarde, el Burro de Oro, que posteriormente la adquiere el consorcio para habilitar el primer edificio Fénix, que ya en 1912 se derrumba totalmente para iniciar con la cimentación de la cual en 1930 se levanta el actual edificio. Esta finca esto es un local comercial. La finca de arriba hace todavía 2 años fungió como hotel, actualmente está tomada por la Fiscalía por cuestiones legales. Y allá enfrente tenemos el Parque Prisciliano Sánchez del lado derecho, actualmente Plaza Universidad. Es la vieja calle de la Aduana. Del lado izquierdo son los portales. Donde viene cruzando el tranvía es la calle de Juárez. La tienda de La Palma, una ferretería administrada por alemanes. Esta finca de la esquina actualmente es un McDonald's, obviamente multitransformada. Y digamos que donde viene el carruaje aquí es la salida del tren ligero. Pues digamos que es una vuelta a la Guadalajara de 1890 a 1940. Esa es la plazuela de la estación de San Francisco de Jesús. Ahí donde comenzamos. De hecho, en la parte de atrás, porque donde está la estación es actualmente el San Miguel. Donde va el tranvía es la avenida y justo enfrente, digamos que está el edificio de la Policía Estatal. Los árboles del lado izquierdo donde se ven los carruajes formó parte también de la construcción del viejo convento, que muchas de las fincas aprovecharon todo el material para reconstruir, porque recuerden que en 1861 Juárez dijo: no quiero saber nada de conventos, de monjas ni de frailes, los corre, y es por eso que derrumba todo el convento. Y mucha parte de esas fincas, incluida parte de lo que fue la estación, fue utilizado debido a esos escombros. Cuando se va el ferrocarril en la década de los 50, 60, todavía 70, había restos de la construcción. Los rieles fueron utilizados en un tercer y cuarto piso por el Hotel Cosmopolita, que actualmente en sus habitaciones de renta por el lado de calle Colón, como son muy difíciles de cortar porque es un material de alto carbono, es un acero muy fuerte, decidieron instalar las vigas, los rieles en lugar de vigas, y los rieles salen hacia los pasillos. Entonces es muy común que cuando van caminando por los pasillos de este hotel o de estas habitaciones, pues vean rieles de tren. Y chuscamente la gente que renta ahí dice: les voy a rentar la habitación y les incluye el ferrocarril. No se la crean, porque para arriba y se ven las vías saliendo. Y actualmente así es. Aprovecharon todo lo que fueron a tirar, entonces dijeron:
Yo me traigo los rieles. Son 2 pisos completos elaborados con rieles de viejo mesón, llamado también Mesón Jalisco. Posteriormente, en 1879, ya es una casa de existencia como tal. En 1895 llega el italiano don Próspero Conte con su sobrino Juan y Pedro, italianos, con una visión hotelera muy diferente para la Guadalajara que encontraron. Pero se encontró con una Guadalajara con hoteleros franceses, alemanes, y pues lo que decidió fue instalar su primer hotel de la región de donde él venía. De ahí inicia el Hotel Roma en Guadalajara. Primero fue una finca de 2 pisos, la acondicionó como tal, la amuebló, se trajo a más familiares de Italia, que son quienes lo apoyan en su andar por la hotelería en Guadalajara, empieza a tomar más auge. Entonces don Próspero fallece, se queda a cargo don Pedro Conte. Don Próspero Conte tiene uno de los mejores mausoleos en el Panteón de Mezquitán, que está sobre el pasillo principal. Dicen que es un mármol verde esmeralda italiano, muy reconocido, y ahí él yace con su esposa y uno de sus hijos. Entonces, este hotel actualmente es parte de la línea Calinda Roma, que es una línea hotelera internacional. Y pues afortunadamente para nuestra suerte siempre nos han abierto las puertas. También estuvo cerrado, también tuvo crisis, pero su administración es la misma, con excepción de la gente de recepción, que son nuevas, pero lo que son gerencias siempre han sido los mismos, y trataron entre bastantes negocios, independientemente de lo que hizo el Fénix, que fue vender tamales. Ellos se dedicaron al comercio, pero una parte interna de lo que fue la línea Calinda Roma. Entonces subsistió y afortunadamente pues en buenas condiciones, y ya lo estamos viendo. Templo de San Agustín, de la Orden de los Agustinos, es su edificación original. Perdió mucho de sus campanas originales, algunas otras fueron cambiadas de iglesias. La campana original de este templo fue trasladada al templo de San Juan de Dios. Mucho de su retablo y mucha de su arquitectura se debe principalmente a este gremio agustino, que invirtió independientemente del gremio español franciscano. Este era independiente, ellos trataron mucho el comercio aquí en Jalisco, fueron propietarios de varios negocios en los portales, porque recuerden que como tal, una Guadalajara pobre y con bastantes templos, frailes y monjas, tenía que subsistir de alguna manera, y fue el comercio. Hay bastantes fincas en el centro histórico que tienen como identificativos, si alcanzamos a ver en la esquina del palacio, del edificio del Congreso, hay una cruz en cantera, que es un denominativo común de una propiedad de la iglesia o de algún gremio de convento, algún gremio conventual. Todas las fincas que actualmente ustedes vean con una cruz sencilla o una cruz doble, la cruz de Caravaca, fue una finca que perteneció a la iglesia o a algún convento. ¿Por qué? Porque invirtieron bastante en comercio y les fue muy bien, tanto que un convento, un claustro de monjas podía tener hasta 5 o 6 negocios, y estoy hablando de fincas y manzanas completas en Guadalajara. Por eso cuando se enteró Juárez dijo: échamelo, esto es mío, se queda con el oro y derrumbe las fincas. No le interesa. Después, en la etapa cristera, viene, digamos, una revolución de la misma idea, nada más que no tuvo suerte, simplemente fue un movimiento cristero levantado por la misma iglesia-gobierno, y ya sabemos las consecuencias, y en gobierno y en política y en iglesia ni nos metemos porque son puras broncas.
Y pues aquí tienen la última de las panorámicas.